Y bueno, antes de comenzar la entrevista, Guadalupe, agradecer el gesto que hayas aceptado nuestra invitación a tener esta pequeña conversación con Artex. A modo de presentación, decir que tú eres una artista argentina que vive hace muchísimos años en Vancouver, Canadá. Tienes tu formación, tu bachillerato en Bellas Artes en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Y luego hiciste tu maestría en la misma disciplina en la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Y además te desempeñas como académica en la misma universidad y tu campo del saber, del estudio, del trabajo, es la performance. Durante el mes de septiembre estuviste visitando Montreal, invitada a participar en una nueva versión de la Bienal de Viva Art Action, que es una iniciativa colectiva bastante conocida en la ciudad, que reagrupa más de 50 artistas y que trabaja en torno precisamente al arte de la performance. A propósito de eso, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia en este evento? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el tema que trataste? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación y, y por el interés en mi práctica. Bueno, en Viva Art Action, el festival, como dijiste bien, es un colectivo de organizaciones Artist Run Centers, que diferentes espacios invitan diferentes artistas y durante una semana estamos todos compartiendo un espacio en donde hay investigación y performances, etc. Y bueno, yo participé con una obra que bueno, a mí me invitó la galería Dardar, y ya cuando me invitaron habían expresado interés en este proyecto, eh, que yo lo llamo Triangulation of Desire, triangulación de deseo. Y este proyecto lo vengo trabajando hace 2 años, creo, 2 años. Y es un proyecto que eh, revisita la historia del performance art en Latinoamérica, específicamente por mujeres, muchas que estaban ya en su entonces asociadas con el feminismo, y bueno, mayormente artistas que trabajaron entre los 60s y los 80s, en el Cono Sur y en México, en Centroamérica. Y bueno, este proyecto empezó en Vancouver, en un centro artístico de video y performance. Y bueno, fue un proyecto que hice respondiendo al archivo de este centro que se llama Vivo Media Arts aquí en Vancouver. Y fue como un intento de hacer una especie de citas, o a veces reenactuaciones de estas performances de mujeres latinoamericanas de entre los 60s y los 80s, como para hacer presente esta narrativa y esta historia en el contexto del archivo de este centro en Vancouver. Entonces la intención fue intervenir el archivo documentando los reenactments de estas performances y incluyendo esta documentación que de alguna manera no estaba presente en esta historia, incluyéndola a través de los reenactments en el archivo. Perfecto. Y bueno, días previos a tu participación en Viva Art Acción, estuviste visitándonos en Artex con la idea de comenzar a hacer una investigación sobre tu acción en el fondo, investigar y preparar tu acción. ¿Cómo te fue con la documentación de Artex, con la colección? ¿Encontraste que había mucha información, poca información, hubo dificultades en la búsqueda? Bueno, un poquito para dar contexto,
em, en cuanto a mi proceso y metodología, casi siempre en, en, en mi obra, site specifically, o sea, in situ, sitio específico, lo que quiere decir que para mí es importante cuando hago algún performance o una instalación, una intervención, es importante indagar en cuál es la historia de ese lugar y que el trabajo no sea un hecho aislado, ¿no? Sino que de alguna manera, si no refiere a esa historia, que al menos haya como una conciencia del Un contexto. marco teórico. Claro. Uh-huh. Entonces, sí, me interesaba ir al text porque, bueno, varias de las personas involucradas en el festival me lo recomendaron como un archivo muy importante en la ciudad. Y me interesaba descubrir si había habido algún tipo de precedente de colaboración o trabajo entre artistas latinoamericanas de estas décadas ya en Montreal. Así fue como comencé mi proyecto inicial en Vancouver, encontrando un precedente de una artista chilena que había trabajado con Vivo en Vancouver, Lottie Rosenberg. Entonces, sí, bueno, llegué al text y por empezar lo que fue diferente y un poco una novedad para mí es trabajar con un archivo bibliográfico de catálogos, ¿no? Mayormente, de arte, sí, materiales impresos. Uh-huh. Anteriormente siempre había trabajado con archivos de video o de sonido o de ese tipo, ¿no? Aunque en vivo tienen de los dos en realidad. Me pareció que hay mucho material, un montón de material, que, bueno, yo estaba buscando algo muy específico, y que hay creo muy poca, eh, muy poco material de ese tipo, porque, bueno, es debido a la historia, de que realmente las relaciones entre Latinoamérica y Norteamérica más bien quedaron en México y Estados Unidos y no llegaron tanto a Canadá, excepto por ciertas olas de exilio chileno mayormente. Entonces, fue como, y también porque creo que las metodologías de investigación artísticas a veces son diferentes a otro tipo de metodologías y es un poco como una búsqueda del tesoro donde no hay un objetivo tan claro en el proceso artístico, ¿no? Es como que no es dirigido. Eh, entonces creo que un poco me tomó bastante encontrar material, mayormente también por eso, porque es algo, bueno, que sucede muy rápido, fue en unas horas, y después porque el objetivo no es claro, porque está buscando, o sea, es un proceso creativo, ¿no? Que está buscando eh, algún tipo de inspiración para el proyecto, y que en sí mismo el acotar, que es algo eh, de, indispensable en momentos de la investigación, en este caso lo que trato es de no acotar, ¿no? Entonces la búsqueda es un poco menos eficiente, creo, desde una perspectiva. Por cierto, y desde tu comienzo como artista hasta el día de hoy, ¿siempre ha habido un interés particular en trabajar con documentación, con colecciones, con archivos? Eh, no diría que siempre, no diría que desde siempre, pero creo que cuando hice mi maestría, que fue una formación bastante académica, la Universidad de British Columbia, el programa de arte es bastante conocido por tener una formación bastante teórica y académica. De alguna manera, estas formas de investigación eh, te inculcan, ¿no? Un tipo de metodología. Creo que en un lugar, para mí hablar de metodología es muy importante porque creo que realmente eh, eh, en mi caso al menos y en general en muchas obras,
el tipo de metodología que uno elige, y no elegir una metodología también es una metodología, Ujú. en cuanto a que se vuelve un acto conceptual, a veces político, a veces poético. Entonces, se vuelve muy importante, ¿no? Entonces creo que haber hecho mi maestría en esa universidad, en algún lugar, me influenció con un tipo de pensar y un acercamiento a mi práctica que, bueno, eh, los archivos se volvieron como una herramienta muy importante para investigar y contextualizar mi obra. Más allá del placer obsesivo que tiene esto de los archivos, que me encanta, que eso es súper personal y subjetivo, y como una cosa estética y hasta a veces lúdica. Pero bueno, los archivos son como sitios muy... eh, eh, es como un entendimiento muy occidental de la historia, ¿no? También. Eh, y una, sí, y una forma de comprender la memoria eh, occidental y moderna, ¿no? Entonces, también por eso me parece interesante trabajar con archivos, porque en un montón de aspectos mi práctica trata de desmantelar este tipo de formas de acercarnos a la historia y a las narrativas y todo lo que queda ausente, ¿no? De estas formas de presentar el saber. Eh, entonces es una herramienta y también es un terreno, un territorio donde cuestionarlo también, ¿no? De alguna manera mi aproximación a los archivos es buscar lo que no hay en los archivos, tratar de encontrar formas de establecer qué es lo que no existe en esta narrativa y cómo de alguna manera hacerlo presente, y es también un argumento a cuestionar estas formas de construir conocimiento, saber, geografía, territorios que son muy limitados, pero Totalmente. sobre los cuales está construido mucho conocimiento, ¿no? Y probablemente este tema que tú estabas investigando, al no encontrarse información, se convierte también en una posibilidad, en un nicho, tiene un potencial de investigación futura. Lo hace muy interesante. Sí, 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 claro. Guadalupe, te agradezco nuevamente este contacto y bueno, Artex queda abierto a que en algún momento tú puedas volver y continuar con esta búsqueda, ¿por qué no? Muchas gracias, un placer. Guadalupe.